¿Qué tal? Muy buenas noches. Ante todo, disculpar por la interferencia y por la interrupción. Prácticamente hemos tenido inconvenientes con la plataforma de Google Meet, ¿no? Ha caído, ¿no? Y esto ha generado que las exposiciones se detuvieran. No obstante, vamos a retomarlas. Nos encontrábamos con la exposición del compañero Miguel Cantos, que prácticamente le quedaban unos 5 minutos más y bueno, vamos a cederle el paso para que pueda retomarlos. Compañero Miguel, eh, le cedemos la palabra. Muchas gracias, muy amable. Bueno, son cosas que así pasan, ¿no? Estamos de alguna manera determinados de la calidad del Internet, que es muy mala, ¿no? En el continente. Pero para ir concluyendo, yo quería retomar una cosa que vi en redes sociales que alguien lo citó sobre el tema de ese Mariátegui antiestalinista. Yo creo que hay que leer la escena contemporánea. Hay que leerla totalmente para poder analizar desde el pensamiento del siglo XXI, desde el entorno político coyuntural del siglo XXI, desde la capacidad del debate filosófico del siglo XXI, desde el análisis del marxismo-leninismo, no solamente desde el caudal histórico, que es fundamental en la experiencia socialista y comunista en el mundo, sino también desde la repercusión actual. Yo me preguntaría, ¿no? Si aún vale seguir planteando argumentos que ya no tienen cabida ni validez en el siglo XX, en el siglo XXI, con respecto a las posturas de Mariátegui frente a Stalin o a Trotsky, ¿no? Yo creo que son cosas que ya quedan para el debate histórico, pero que deben estar determinadas por el papel coyuntural del momento histórico. Si la situación de los escritos de Mariátegui no son analizados en el momento histórico preciso del cual fueron generados, es imposible tener y mantener una coherencia crítica del papel de su pensamiento y de la acción y de la postura que tuvo Mariátegui frente al papel de la Unión Soviética, frente a la Tercera Internacional y frente a los debates, ojo, y frente a los debates de la sección comunista latinoamericana en 1929, ojo. Estamos hablando 4 años después de la escena contemporánea. Hay que analizar los documentos de la primera conferencia latinoamericana de partidos comunistas en 1929 para entender el papel de Mariátegui y las diferencias que se mantenían en aquel momento con la Tercera Internacional. Diferencias muy válidas en aquel momento, pero que habría que plantear si realmente son diferencias en contra del estalinismo. Yo pensaría que no. Y esto no significa de que seamos o no seamos estalinistas en el siglo XXI. Yo creería de que es parte de un cúmulo histórico de luchas sociales que para nosotros es fundamental y que gran parte de los fundadores del socialismo y del marxismo-leninismo, desde el pensamiento y la acción política y colectiva en el siglo XX en todos nuestros países, lo encaminaron. Es una cosa fundamental. Pero para tratar de ir cerrando el tema propicio, yo planteaba de que Mariátegui reacciona ante esa visión positivista y parlamentaria que en aquel momento se mantenía, ¿no? Pero también lo analiza desde una fuerza abismal con el papel del socialismo que se construye y se va desarrollando en la Unión Soviética. Esa distinción de Mariátegui es fundamental para entender el papel y los conceptos que él tiene en aquel momento sobre el parlamentarismo y la democracia parlamentaria, que en aquel momento él consideraba como una cosa del pasado y que era parte de un espíritu reformista, anacrónico, que era incapaz de llevar a las acciones revolucionarias. Y frente a esa realidad que se vivía en Europa, en el continente europeo, que estaba plagado de todo un ideario fascista, Mariátegui plantea como una reflexión a su terruño, al Perú, que donde es necesario una vigorosidad y una vitalidad del papel de la clase obrera y del socialismo y del papel de un partido
que lo pueda representar, ¿no? Y que pueda generar una vanguardia. Yo planteaba también de que hay muchos autores que le señalan a Mariátegui como un neorromántico, ¿no? Donde él buscaba un socialismo mucho más abierto, más integral. Algunos argumentaban menos científicos. Yo plantearía de que Mariátegui lo que buscaba era definir ese ideario de la dialéctica marxista, frente a las realidades contemporáneas que en aquel momento vivía Latinoamérica y el Perú. Y eso no lo hacía más o menos romántico, eso lo hacía mucho más real y exacto en su análisis y sus postulados teóricos que estarían desarrollados en los posteriores libros, en los posteriores textos, y que estarían desarrollados ya en el campo de la praxis política, ya con la fundación de la primera central sindical en el Perú y la fundación del Partido Comunista, ¿no? Podríamos también señalar de que Mariátegui obviamente en aquel momento no cree en la democracia, o no cree, más bien dicho, en el concepto burgués de la democracia parlamentaria que en aquel momento se vivía, principalmente que desde la experiencia italiana, ¿no? Y para eso cito nuevamente partes de este gran libro como es La escena contemporánea. Cito, la crisis contemporánea es la crisis del Estado demoliberal. La reforma protestante y el liberalismo han sido el motor espiritual y político de la sociedad capitalista, quebrantando el régimen feudal, franquearon el camino a la economía capitalista, a sus instituciones y a sus máquinas. El capitalismo necesitaba para prosperar que los hombres tuvieran libertad de conciencia y libertad individual. Los vínculos feudales estorbaban su crecimiento. La burguesía abrazó en consecuencia la doctrina liberal, armada de esta doctrina, abatió la feudalidad y fundó la democracia. ¿Qué quiere decir con esto? De que Mariátegui decanta por un internacionalismo obrero, ¿no? Por un entorno colectivo conformado por los países más explotados, más vulnerables, que logren a través de este internacionalismo proletario, logren agruparse para luchar en contra del capitalismo mundial, ¿no? Dentro de este bloque hegemónico fuerte por el imperialismo en aquel momento. Pero también Mariátegui era muy claro de que para los participantes de la sociedad de naciones, en este entorno, ¿no?, que se venía generando, el papel de los indígenas, él hablaba, ¿no?, de los sectores, desde el contenido de etnia, de raza, eran fundamentales para estas formas de acumulación de poder, de lucha y de reivindicación. Él comienza a plantear el debate del carácter de raza y de etnia, ¿no? En el concepto del marxismo, desde las posibilidades de ese marxismo latinoamericano que algunos también tratan de denominarlo. Y eso obligaría, ¿no?, a que también se abra un debate totalmente fuerte en el continente. Pero es fundamental señalar de que la escena contemporánea también abre las reflexiones sobre estas implicaciones del papel de la revolución socialista, con la experiencia de la Revolución Rusa, pero también desde una posibilidad de búsqueda. Yo pensaría que la escena contemporánea no solamente está en la lógica de la descripción periodística, de la descripción del momento y del entorno político. A mí me parece fenomenal, ¿no?, que entre los 7 capítulos que plantea esta obra, ¿no?, él en el capítulo 2, él donde habla sobre la crisis de la democracia, ¿no?, él habla sobre la sociedad de las naciones, sobre el sentido histórico de las elecciones inglesas en 1924, sobre el debate de las deudas interaliadas, sobre el concepto del imperio y la democracia yanqui, ¿no? Es una cosa abismal donde va él interpretando, ¿no?, dando un análisis mucho más metódico, más crítico. ¿Y por qué menciono el papel de la criticidad? Porque hay que estar en el momento y en el entorno histórico en aquel momento, en 1925, la apertura del continente latinoamericano hacia el pensamiento filosófico norteamericano y europeo era muy fuerte. O sea, el pensamiento de Mariátegui no solamente lucha por tratar de plantear una voz a los que no tienen voz, sino que también trata de ser muy áspero y muy fuerte para romper esa hegemonía
ideológica que se planteaba en el continente, ¿no? Y yo creo que también el papel en el capítulo 3 de los hechos e ideas de la Revolución Rusa, ¿no? ¿Dónde está? Donde se habla de Trotsky, Lunacharsky, ¿no? Claro, los dos testimonios, ¿no? Pero yo creería que hay que pensarlo mucho más abiertamente, ¿no? Yo creo que hay que analizar un Mariátegui que esté en la búsqueda de la perfectibilidad de la revolución socialista de la Unión Soviética, de la perfectibilidad de un sistema socialista, ¿no? Y Mariátegui está en esa búsqueda, en ese gran debate que le obliga, ¿no? Que en el capítulo 4 él analice, ¿no? Sobre la crisis del socialismo, una cosa enormemente, ¿no? Sobre el socialismo en Francia, el papel del Partido Comunista Francés, ¿no? Sobre la socialdemocracia alemana. Es una cosa tremendamente interesante donde él va analizando, y yo creo que en los capítulos 5 y 6, donde él ya plantea la revolución en la inteligencia y el mensaje de Oriente, donde él ya trata de analizar también desde los aspectos filosóficos a estos personajes como Henry Barbusse, ¿no? Máximo Gorki, Compañero, Gandhi en la del momento histórico. disculpe, tal vez algunas palabras ya finales porque su tiempo ya está terminando. Listo. Una cosa fundamental, y para cerrar este debate, y mil disculpas por extenderme, yo pensaría que la escena contemporánea se muestra como uno de los documentos determinantes del pensamiento de Mariátegui, del desarrollo conceptual del marxismo-leninismo, y que es necesario y es fundamental hoy volverlo a releer, no solamente por su papel y su representatividad en el pensamiento de Mariátegui, no solamente por eso, ni tampoco por los 90 años, no. Ojo, yo creería de que leer la escena contemporánea es plantearse prácticamente una reflexión frente a la coyuntura actual del continente latinoamericano, de las luchas políticas contemporáneas en el siglo XXI, de los movimientos revolucionarios y sociales en el continente, y desde las posibilidades de la experiencia histórica de las luchas socialistas y revolucionarias que pueden determinar el avance, la continuidad o la involución de todo este esquema progresista y revolucionario que en el continente hoy se vive, desde el debate, desde la crítica y desde la movilización de las calles. Es decir, muchos de los entornos históricos que se planteaban en 1925, a pesar de ser hechos históricos diferentes, mantienen cierta vitalidad en el siglo XXI porque estamos en una sociedad que aún se mantiene en desigualdad, que aún se mantiene explotada, una América Latina donde hierve el espíritu revolucionario, pero que las fuerzas del imperialismo están tratando de aniquilar toda fuerza de cauce a un proceso de justicia social y de un carácter revolucionario. Yo creería que hoy la escena contemporánea se abre como un documento no solamente que examine el entorno histórico de en aquel momento, ni examine los primeros conceptos de Mariátegui, sino que sea el papel fundamental para el análisis crítico de nuestra sociedad con las experiencias de la historia y bajo los conceptos muy claros que tuvo en la Mauta. Nada más, estimados compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero, por su exposición. Nuevamente pedirle disculpas por la interrupción debido pues a la conectividad. Bueno, a continuación daremos paso al compañero Martín Guerra, que es sociólogo y docente universitario, militante de la organización política Izquierda Socialista. Se ha desempeñado como miembro del Consejo Directivo de la Asociación Educativa Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui. Realiza un constante trabajo de formación en cátedras de educación política y es recurrente invitado a conferencias y congresos en Perú y en diversos países de Latinoamérica sobre temas de realidad nacional y mundial. A continuación, le cederemos la palabra al compañero. Compañero Martín. Muy buenas noches, compañero Fabiola. Muchas gracias por la presentación. Buenas noches también a todos los compañeros y compañeras que nos están viendo y escuchando en esta importante fecha en donde se va a continuar con la presentación de la colección de obras de Mariátegui,
5 tomos que la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, tuvo a bien publicar como segunda edición de la edición que se sacara en la República Bolivariana de Venezuela a través de la editorial El Perú La Rana en relación con la Universidad Socialista, una coedición en el año 2011 y la Universidad Socialista ha vuelto a publicar y estamos montándolo una vez más. 5 tomos fundamentales. Invito a todos los compañeros que nos escuchan y nos ven y las compañeras también a poder acceder a la edición. Quiero saludar también a los hermanos que nos acompañan de Paraguay y de Ecuador, el compañero Waldo Sayas, ¿no? De la tierra de Lucas Ibarrola, un personaje interesante para estudiar del comunismo en el Paraguay, y Miguel Ángel Canto, de Paredes Romero, que tiene ese magnífico Portobelo, ¿no? Explica todo el desarrollo del imperialismo en el Ecuador. Justamente tanto Ibarrola como Paredes forman parte de la misma generación de Mariátegui. Uno de ellos es 1898, Paredes, y nace un poco antes, y Mariátegui 1894. Son parte de este grupo generacional de marxistas americanos que forman los comunistas, características orgánicas ideológicas del comunismo en nuestro continente. Y en dinámica. El libro de Mariátegui se publicó en 1925. Yo soy orgánico de Mariátegui de plantear cómo debe, ante la causa revolucionaria del socialismo, enfrentar el análisis de la realidad. Si observamos de todos los textos que Mariátegui había escrito, Mariátegui fecundo, ¿no? Y además periodístico. Se inicia el periodismo desde la adolescencia. Entonces él escribía artículos muy sucintos, de 2 páginas, también escribía textos más extensos, pero la mayor parte de su obra tiene esa dinámica, y cuando se hace marxista, con una profundidad teórica, pero al mismo tiempo con una sencillez impresionante, una sencillez compleja, podríamos decir, para analizar los problemas de la política, de la economía, de la sociedad y la cultura en el mundo. Es porque María, todos los textos que tiene, escoge publicar escena contemporánea, así la llama, en 1925, previo al libro que sale en 1928, 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los que tenemos experiencia militante y un análisis certero de la realidad, sabemos que para estudiar el momento coyuntural en determinado país es necesario una visión global de la historia. Mariátegui hace, si utilizara un embudo entre la escena contemporánea en 1928 con los 7 años. Si uno lee profundidad y a cabalidad los 7 ensayos, llega a la conclusión que quien está escribiendo el análisis peruana bajo 7 puntos importantes, como el problema de la tierra, nuestros indígenas, el factor religioso, el regionalismo y el socialismo, el factor religioso y la literatura, los ítems de los 7 ensayos, conoce a cabalidad también la realidad mundial. Mariátegui ha enfrentado los 7 ensayos sin balance de la escena contemporánea. Lo que hace Mariátegui al publicar primero la escena contemporánea es no ser un europeísta. Por cierto, el texto habla de Europa, también habla de Oriente. Recordemos Rusia, mitad Oriente, y además habla de los árabes, etc. Entonces, lo que hace Mariátegui es inscribir Perú en el mundo. Perú al pie del orbe, diría. Y planificado el alma matinal y otras estaciones del hombre de hoy, y deja el esquema, como debía publicarse, que probablemente los descendientes lo publican en los textos, los artículos del alma matinal y los referidos al arte en El artista y la época, pero para María un solo. Esta colección sana ese hierro y tiene el origen del alma matinal en una sola edición, y también difunde
los textos que van a formar parte de defensa del marxismo. Hay el quinto libro, que no sabemos cómo se habría, pero que trabajar la ideología y la política en el Perú, y que se piensa que los artículos que formaban parte de ese libro están en el actual libro Post-Mortem Mariátegui, Ideología y Política, ¿no? Entonces, fíjense, el primero entra por el análisis mundial y después aterriza en el Perú. Entonces, es una vieja práctica de los analistas marxistas correcta. Y es por eso que en 1925, hace 95 años, ya vamos camino al centenario de esta magnífica obra, Mariátegui decide la publicación de la escena contemporánea. Participamos de la edición de los 5 tomos, ¿no? Que hoy se presenta el tomo 1, y quisimos generar con los compañeros venezolanos y la Universidad Socialista una edición que acercara a Mariátegui al público latinoamericano, ya que la difusión iba a ser continental, y que nos entregara sus 5 libros, pero con algunos artículos que no estaban en la planificación de los libros originales, anexos a la... Es por esto que de la escena contemporánea, además de 7 capítulos que presenta, que ya compañeros anteriores han profundizado sobre ello, le hemos ido 25 años de sucesos extranjeros, todo un recuento de lo último que ha ocurrido en la época de Mariátegui, donde incorpora su balance de la Primera Guerra Mundial y de además de la Revolución Mexicana. Incorporado temas de nuestra época, con los artículos referentes a Nicaragua, Haití, Venezuela, etcétera, ¿no? México, y además 3 entrevistas importantes, una sobre la cuestión del Ruhr, Primera Guerra Mundial, otra sobre el ocaso de la civilización europea, y una que le hemos titulado Unión de Repúblicas Socialistas de la América Latina, porque es así como Mariátegui convoca a lo que él piensa que debe existir a futuro cuando se den las revoluciones en nuestro continente, ¿no? Y esta entrevista se la hacen el periodista Rafael Maluenda para la revista Repertorio Americano, que fue publicado en Costa Rica en 1930, pero la entrevista es de 1929, y ahí Mariátegui plantea la necesidad de una unidad de repúblicas que hayan llegado al socialismo. Interesante el pensamiento de Mariátegui. Entonces, esta nueva edición de la escena contemporánea es integral porque rescata, además de la obra original, algunos textos importantes. Por ejemplo, para darles 2 muestras nada más, en el primer capítulo, Biología del Fascismo, se ha anexado un artículo que no estaba en la edición original, titulado El fascismo y el monarquismo en Alemania, donde Mariátegui hace una brevísima radiografía de Hitler, ¿no? Hitler, estamos hablando de 1925, ¿no? Todavía no es canciller, que eso será en 1933, es un agitador, pero ya Mariátegui lo observa, lo detecta, ¿no? Y recordemos que Lenin muere el 24, Mariátegui publica este libro el 25 y no coloca su texto sobre Lenin, ¿no? Prefiriendo darle un tono más coyuntural al libro. Entonces, nosotros hemos subsanado con el tiempo de la historia esa falta y se ha añadido el artículo Lenin, ¿no? En la página 195 del libro, que incorpora además varios textos de Mariátegui que hemos integrado como una unidad sobre el gran líder de la Revolución Rusa. Entonces es una edición bien interesante. Probablemente criticable, sí, probablemente abusamos de Mariátegui en cierto modo, sí, pero pensamos que no se ha alterado una sola palabra de lo que dijo Mariátegui, obviamente, que este libro, de la manera como está planteado, acerca de manera sencilla al lector de la escena contemporánea al pensamiento de Mariátegui referente a los temas de su época en extenso. No solamente los textos que él planificó que formaran parte del libro, sino en extenso, con entrevistas y anexos. Bien, esa era parte de mi opinión. Yo traté además, y agradezco la posibilidad de haberlo hecho, el prólogo a la colección, en donde se plantea justamente a Mariátegui como una especie de líder de una tercera corriente dentro de las disputas que se daban al interior del movimiento comunista internacional
para orientar la revolución en nuestra América más hacia nuestro pasado histórico, ¿no? Tomando en cuenta la lucha de clases en donde estuvieran las comunidades indígenas presentes, la colectividad de la tierra, el socialismo enraizado o originario, como le llaman últimamente, Mariátegui le llamaba socialismo práctico, que estaba en México, Guatemala, El Salvador, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay también, y otras latitudes y otros grupos sociales, ¿no?, que no amoldaban al concepto esquemático de algunos marxistas de la época, que pretendían un programa unitario e inmóvil para todas las latitudes. Por eso que Mariátegui tuvo las polémicas con la Internacional, francas polémicas, por cierto, porque él se mantuvo dentro de la Internacional y era un marxista-leninista, pero entendía que aceptando a rajatabla las disposiciones de la Internacional, se le hacía un flaco favor a esta, y que la mejor manera era contribuir en disputa, en polémica, porque quién mejor que Mariátegui representando al Perú para entender el Perú. Y así cada uno de los representantes, Recabarren, Paredes, Ibarrola, Luis Carlos Prestes, Agustín Farabundo Martí, ¿no?, que tiene una trayectoria un poco errática al inicio, Martí, pero después asume una posición más cercana a su pueblo y fallece, ¿no? Entonces, ese prólogo, ahí planteamos las razones que movieron a Mariátegui a su obra, no por la originalidad, como ahora se pretende, ¿no? Mariátegui era original, ¿no? No es original porque se le ocurre, ¿no? Es original porque necesita entender la realidad a partir de la dinámica misma de la que le toca vivir. Entonces, eso intentamos con ese prólogo, pero ahora, en el tiempo que me queda, quisiera plantear algunas ideas sobre la escena contemporánea en sí misma. Entonces, creo que Mariátegui, no voy a abundar mucho, prometo ser sucinto y no salirme de mi tiempo. Creo que plantea varias cosas con una claridad meridiana. La primera es la crisis de la democracia burguesa. En todos los capítulos está esa visión de Mariátegui sobre la crisis de la democracia burguesa. Para Mariátegui esa crisis no tiene solución. No dice que va a acabar mañana. Y Mariátegui comprende que la historia es pues muy compleja y que el tiempo en términos históricos es relativo. Entonces, pero sí augura el fin de esta crisis de la democracia burguesa. Si analizamos su visión de varios personajes de la historia que analiza Mariátegui, de la historia de su época, vemos que siempre hay una reiteración a analizarlos a partir de la reacción de la revolución o del acuerdo, podemos llamar el centrismo. Por ejemplo, cuando diagnostica la labor política de Lenin, dice, ¿no? Lenin es el político de la revolución, Mussolini es el político de la reacción, Lloyd George, el primer ministro británico, es el político del compromiso, del acuerdo. Entonces, ahí nomás Mariátegui no solamente nos está hablando de personajes, nos está hablando de lo que está detrás. Lenin, pues, es la cara visible de la revolución, es decir, de la transformación. Mussolini de la reacción, es decir, de lo que surge para frenar la revolución. Cuando Mariátegui hace su famosa biología del fascismo, nos queda claro que las clases poseedoras europeas y aún de los Estados Unidos permiten la gestación y el desarrollo del fascismo porque tienen en sus deseos más profundos que el fascismo pueda frenar al movimiento comunista internacional. Recordemos que es la era de la Revolución Rusa, 1917. El Partido Comunista Alemán tenía más de 1 millón de militantes, por el estilo del italiano. Y no por cantidad, ¿no? La Revolución Rusa había demostrado que no es la cantidad, sino la calidad. Me refiero a la relación de cantidad de obreros y desarrollo del sistema capitalista. Pero es importante. Entonces, en Italia y en Alemania se estaba muy cerca de un proceso de transformación. Ya se había visto el intento de los espartaquistas con Rosa Luxemburgo y Liebknecht liderando. Y la socialdemocracia aplastando, por cierto, Ebert y todos los demás. Entonces, es claro que el fascismo surge para frenar a la revolución, con discurso revolucionario, pero con actitud conservadora. Y eso demuestra que la democracia burguesa sola, ojo con esto, compañeros, en la época actual, la democracia burguesa sola no podía frenar ya al movimiento comunista internacional. Se requería de un matón,
que era el fascismo. Entonces, Mariátegui lo deja clarísimo eso. Y después, cuando analiza el desarrollo de la democracia en Estados Unidos y juzga a Wilson, y tiene un punto de vista, digamos, simpático de Woodrow Wilson, dice que Wilson había prometido cosas a Europa que no cumple. ¿No cumple por qué? Porque es más un teólogo. Si escuchamos a todos los presidentes, los últimos 11 presidentes de los Estados Unidos, cada vez que han invadido algún país del mundo, han usado imágenes sacras o la mención de Cristo o de Dios. El más escandaloso fue Bush hijo, cuando habló de justicia infinita para invadir Oriente. A eso se refiere Mariátegui. A Mariátegui hay que saber leer los conceptos. Dice, es un teólogo más que un político. Es decir, está hablando de ideas fijas, ideas religiosas, ¿no? No necesariamente ideas míticas, ¿no? Hay que hacer la diferenciación en Mariátegui de la religiosidad y el mito, y la fe en el mito. Entonces, Woodrow Wilson no puede cumplir y termina aplicándose Versalles con toda su furia contra Alemania, generando el fascismo. ¿Por qué? Mariátegui lo dice claramente, porque el país estadounidense, la economía estadounidense, las clases poderosas de Estados Unidos no van a permitir que Estados Unidos tenga una actitud blanda hacia afuera, sino que la actitud es totalmente imperialista, porque se debe ese presidente a los intereses de clase de quienes verdaderamente gobiernan los Estados Unidos. Cuando hace el balance del socialismo europeo y su crisis, hay una frase interesante, ¿no? Dice, Marx y Lasalle, dice Mariette. Lasalle señaló la meta próxima, las aspiraciones provisorias de la clase trabajadora. Marx fue el autor del programa máximo, Lasalle el autor del programa mínimo. Luego de eso, hace un balance extraordinario de cómo el socialismo domesticado tiene discurso incendiario, pero en realidad solo quiere un programa mínimo, solucionar temas del día a día de la clase obrera y ni siquiera muy profundamente, mientras que Marx ve la lucha estructural. Los marxistas, los comunistas en la época de Mariátegui, ven el cambio de sistema. Sin embargo, Mariátegui reconoce a Jean Jaurès, por ejemplo, el socialista reformista asesinado por un fanático nacionalista, y lo reivindica. Y lo va a reivindicar en otro texto que está por fuera de la escena contemporánea en 1924, el 1 de mayo y el Frente Único, y va a reivindicar además la acción de una anarquista que asesina a un nacionalista en venganza por la muerte de Jean Jaurès. O sea, Mariátegui no rompía con los socios más beligerantes y honestos de los reformistas también. Invectivas contra ellos, ¿no? Trataba de ganarlos, de acercarse, de comprender su génesis. Pero nuevamente aquí tenemos, ¿no? Marx, el del programa máximo, Lasalle, el del programa mínimo, Lenin, el líder de la revolución, Lloyd George, el líder del acuerdo. Entonces Mariátegui entiende claramente que los hombres, los líderes de su época, representan en cada época que viven la dinámica social y la lucha de clases. Lo mismo en el tema de Gandhi y de Tagore, ¿no? De Tagore también ve un aristócrata teologizante que entiende el mundo con verdades perfectas, pero reivindica también que se ha dado cuenta de la crisis capitalista y de la crisis de la democracia. Para Mariátegui, Tagore observa la crisis de la democracia. En cambio, Gandhi no. Gandhi cree que se puede trabajar con paz eternamente, ¿no? Y la paz de Gandhi podía traer la violencia que al final trajo, ¿no? Entonces, Mariátegui dice ahí, Lenin era un revolucionario y un realista, era un realizador y un realista. Las citas a Lenin atraviesan todo el texto. El artículo estaba faltante, pero en realidad las citas a Lenin y los contrastes con Lenin están en todo el texto, ¿no? Importante también señalar que así como habla de la crisis de la democracia, Mariátegui habla también del robustecimiento de la revolución. Es la era de la revolución. Y eso nos lleva a un tercer y cuarto punto. En toda la obra se entiende la internacionalización, del capitalismo financiero y del imperialismo, y al mismo tiempo la internacionalización del marxismo. Los artículos sobre semitismo y antisemitismo y sobre la realidad política de Oriente no hacen clarificar que Mariátegui entiende que a través del internacional como todos los hierros que puede tener, qué obra humana, además muy novedoso, de triunfo. El ismo se dice en todo el mundo. No menos que trae, no, ojo, ¿no?
ahí donde se la clase del pueblo viven bajo el sistema, más cerca o más lejos, pero bajo el sistema, se genera también su contradicción, la lucha de los socialistas. Y en el medio una serie de matices, ¿no? Oportunistas, reformistas, centristas, o también el extremo. Entonces, Mariátegui lo ve con claridad prístina, ¿no? Otro tema importante es el tema del arte y la inteligencia. Mariátegui analiza muy bien el tema del arte. Ustedes saben que en el campo socialista hay una discusión sobre el arte, ¿no? Que no vamos a tratar ahora porque serían pues 4 horas, 5 horas, 3 días, 4 días de debate. Es un tema apasionante, ¿no? El sello de clase del arte, etcétera. Pero Mariátegui dice algo bien interesante, ¿no? El arte revolucionario no precede a la revolución. Es decir, el arte revolucionario surge con la revolución, es hijo de la revolución. Entonces Mariátegui está lanzando una crítica a los aliados del socialismo en el mundo que se dicen comunistas, se dicen socialistas, se dicen marxistas, pero cuando él analiza sus textos y sus acciones, los ve con limitaciones, porque son aliados, compañeros de viaje le llamarían en la Unión Soviética, así le llamó Trotsky y Lenin. Entonces, algunos dieron la vida, ¿no? Compañeros de viaje que llegaron hasta el final, pero tal vez no entendían la comprensión del proceso revolucionario. Y por eso Mariátegui, cuando juzga las vanguardias, dice que a veces las vanguardias, por ser originales, cosa que acusa Mariátegui de ser original por ser original, algunos socialreformistas, ahora, Mariátegui dice, no, las vanguardias participan en acciones bizarras e inútiles, dice. Bizarras e inútiles aventuras. En cambio, rescata a George Grosz, que ha participado del futurismo, del dadaísmo, etcétera, pero tiene un estilo claro, dice, ¿no? A Grosz le interesa más el fin que el instrumento. En cambio, critica a esos artistas e intelectuales que se enamoran del instrumento y se olvidan del fin. Es como aquellos que defienden partidos, organizaciones que ya caducaron porque andan con la clase obrera, pero se han enamorado del instrumento, por no decir que se han enamorado de los beneficios económicos que de eso derivan, ¿no? Para no lanzar acusaciones a nadie, pues estoy hablando históricamente, ¿no? No estoy hablando de ningún caso preciso. Cuando lo que hay que tener presente es la revolución como objetivo histórico. Entonces, en toda la visión del libro hay una comprensión del movimiento de la lucha de clases a nivel mundial y de cómo eso afecta el desarrollo de las ideas del marxismo, para bien o para mal. Pero también hay una clarificación sobre la crisis de la democracia burguesa, o sea, la crisis del capitalismo, y cómo es necesario un balance mundial, o sea, interpretémoslo prácticamente, una unidad del mundo proletario para enfrentarse a quienes nos explotan, que en este caso serían los capitalistas, ¿no? Creo que esos 5 puntos son fundamentales en el texto: la crisis de la democracia burguesa, el robustecimiento de la revolución, la internacionalización del capital y por lo tanto la expansión del marxismo y de la reacción también fascista, y la aparición del arte y de la intelectualidad que acompaña la revolución y el surgimiento del arte posterior a la revolución. Eso se explica muy bien, sobre todo en los hechos e ideas de la Revolución Rusa. Concluyo, compañera Fabiola, agradeciéndote que me hayas dado la palabra, y a la Universidad Socialista felicitándolos por esta organización, y a los compañeros que están con nosotros, saludándolos una vez más del Ecuador y de Paraguay, así como a todas y a todos que nos están escuchando, diciéndoles que siempre que hagamos un balance de la coyuntura nacional, tenemos que imitar a Mariátegui, pero el balance internacional. Solo comprendiendo cómo se mueve la lucha de clases en el mundo, vamos a entender los intereses que se mueven en nuestro país, que están profundamente relacionados a la génesis del capital mundial. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, compañero Martín, por su exposición. A continuación, daremos lectura a algunos comentarios, algunas preguntas que muchos de los que nos sintonizan ahorita se encuentran, bueno, lo han plasmado en la plataforma de Facebook, ¿no? Bueno, entre los comentarios encontramos a Almir Arteaga, ¿no? Que comenta: el libro que hasta el momento no se logra entender por su complejidad
es ideología y política, menciona, ¿no? La compañera Leani Alejandra, que menciona: saludos revolucionarios compañeros, Mariátegui vive y sigue vigente. Tenemos también el comentario de Renzo Troncoso: saludos del Frente Unidad para Vencer desde Ecuador. Y bueno, ¿no? También, ¿no? Tenemos a Ninfa Suárez, que dice: desde Guayaquil, Ecuador, presente, ¿no? Rafael Paredes: Mariátegui presente en todas las épocas. Y claro, ¿no? Acá también tenemos el comentario de Jesús Gabriel: saludos desde la Universidad Indígena Centicisti, Macejualme de México. Compañero, gracias por sintonizarnos, ¿no? Bueno, entre las preguntas que se encuentran está el del compañero Jorge Poma, que hace mención, ¿no? ¿Es alguna estrategia concreta para resignificar los postulados de José Carlos Mariátegui en los adolescentes? Otra pregunta del compañero Jaime Lastra, que es parte del Consejo Directivo, es: ¿en qué sentido se debe entender el internacionalismo de Mariátegui y su reivindicación del nacionalismo revolucionario que asumen los pueblos oprimidos por el capitalismo imperialismo? Y bueno, ¿no? Una última pregunta sería: ¿cuál ha sido la idea de Mariátegui respecto a ubicar América Latina en la revolución social mundial? Bueno, compañeros, esos serían algunos comentarios de los compañeros que nos encuentran sintonizando, y también, ¿no? Algunas preguntas. Para responder se les va a otorgar 10 minutos a cada ponente. Se va a revertir el orden. Por el momento estaría comenzando el compañero Martín Guerra. Compañero Martín, le cedemos nuevamente la palabra. Gracias, compañero Fabiola. Si pudieras repetir la tercera pregunta, que se cortó el audio, no escuché. Algo de la revolución mundial. Era acerca de cuál ha sido la idea de Mariátegui respecto a ubicar América Latina en la revolución social mundial. Eso sería, compañero. Gracias, compañero. En 10 minutos la tercera pregunta es oceánica, pero bueno, vamos a ver. Son 9:10, 9:20, tenemos, no se preocupen. Lo primero, ¿cómo acercar Mariátegui a los adolescentes? Mariátegui comenzó a hacer trabajo intelectual en la adolescencia, ¿no? No tenía ni siquiera 16 años. Hay algunos estudios que sospechan que pudo haber publicado incluso niño algunos intentos de artículo en una revista provincia, ¿no? Pero estoy investigando todavía. Pero lo que sí es cierto es que Mariátegui es adolescente cuando ya comienza a acercarse al trabajo intelectual. Esa es una buena manera, ¿no? De decirles a nuestros jóvenes y adolescentes. Otra cosa es su biografía. Mariátegui se accidenta jugando con sus compañeritos, sus amiguitos, y no pudo terminar segundo de primaria siquiera. Y cómo Mariátegui entendía el francés, cómo Mariátegui podía leer de economía, de filosofía, de dialéctica, de política. Se formó solo, fue un autodidacta. Y que no tuviera dinero su familia y que no pudiera estudiar ni primaria, ni secundaria, ni en la universidad, no fue óbice para que él se forjara. Por eso él hablaba de una invitación a la vida heroica, el vivir permanentemente en lucha. Mariátegui no solo luchó contra el capitalismo y sus testaferros locales, Mariátegui luchó para vivir, siempre estuvo enfermo, ¿no? Tenía una grave enfermedad que es finalmente la que lo aleja del Perú y de la revolución, ¿no? Físicamente hablando, ¿no? Yo quiero decirles a los jóvenes esto sobre Mariátegui es importante. El élan vital de Mariátegui, su móvil para la acción, que lo aproximó siempre al peligro, no en el sentido de buscar el dolor, ¿eh? No era un sadomasoquista, sino en el sentido de arriesgar su vida por un objetivo superior, ¿no? Y me refiero desde el tema de la salud hasta el tema revolucionario. Y además descubrir que solo viviendo, practicando la revolución, se generan las ideas más claras y los balances y los diagnósticos y los análisis más claros. Porque él estudia esto desde su gabinete a través de solamente libros y periódicos y revistas, lo cual está bien, pero no es lo único. No comprende el devenir de la historia porque no participa dentro de ella. Mariátegui piensa la historia, escribe sobre la historia desde dentro de la historia misma. Es un gran actor de la historia del Perú. Los jóvenes de hoy en día no es que no les interese esto, es que ha habido una campaña poderosísima del neoliberalismo por alejar a los jóvenes
del estudio a los jóvenes de la política revolucionaria. Lo que se quiere es jóvenes que consuman la televisión basura, los medios de comunicación enlatados, chatarra, ¿no? Que les hace daño a la conciencia, que va de la mano con la comida chatarra y la concepción chatarra del mundo, ¿no? Entonces, para alejar a los jóvenes de esto, hay que hablarles que en el pasado hubo jóvenes también que supieron asumir su labor histórica, ¿no? Difundir a Mariátegui es la mejor forma de acercar a los jóvenes a su pensamiento y a su acción. Lo segundo, la pregunta del compañero Jaime Lastra, un ejemplo de autodidacta, por ejemplo, ¿no? Escritor, investigador y activista político muy notable, ¿no? Un saludo a Jaime, por cierto. ¿Cómo podemos entender la labor internacionalista de Mariátegui cuando él rescata el nacionalismo revolucionario? Pero tiene que tener ese apellido, nacionalismo revolucionario. Si no es cualquier cosa, puede ser nacionalismo fascista, ¿no? Como Mussolini o como Hitler, ¿no? Que supuestamente amaban a su patria. Para ellos su patria era sus ejércitos, sus armas, ¿no? Una genética mal entendida, sus obras de arte, entre comillas, y su territorio. El ser humano importaba un pepino, porque quien ama a su pueblo no lo manda a una guerra voraz y brutal como fue la guerra fascista, ¿no? Entonces ese pretendido amor nacionalista es un falso amor, ¿no? Es pensamiento burgués encubierto en un aparataje de amor a la patria. Entonces, si no es nacionalismo revolucionario, termina en fascismo o en chauvinismo. Entonces, Mariátegui es claro, el nacionalismo revolucionario es revolucionario, ese nacionalismo, siempre y cuando entiende que la única manera de defender a la patria, la cultura de la patria, nuestro territorio, nuestra nación o naciones, nuestras experiencias históricas, ¿no? Como el colectivismo agrario andino-amazónico, como la música, las danzas de los pueblos andino-amazónicos y afrodescendientes en el Perú, como la cultura de los barrios que aquí en nuestra Lima y en toda América Latina, en las ciudades capitalinas, ha construido los asentamientos humanos o barrios urbanos marginales o pueblos jóvenes en base a la solidaridad, al esfuerzo contra la bala y la cachiporra. Entonces, ese nacionalismo que quiere defender eso, si no entiende que al defenderlo se está oponiendo a poderes de clase, ¿no? Que no solamente son peruanos en este caso, o ecuatorianos y paraguayos, sino internacionales, que funcionan de acuerdo a la dinámica del capital, es cualquier nacionalismo. El nacionalismo revolucionario quiere un cambio de sistema, quiere un cambio de reglas de juego. Tal vez no quiera construir el socialismo o el comunismo, y no tiene por qué querer, pero mientras quiera insertarse en una transformación antisistémica, de cambio de reglas de juego, de reivindicación de nuestra cultura, de no creer en la opresión de otro pueblo. Por ejemplo, aquí en el Perú, los que impulsan el antichilenismo no son nacionalistas revolucionarios. Están repitiendo el cuento de la burguesía de que Chile es enemigo del Perú, como si en el Perú las clases sociales fueran una sola y en Chile también. Así como no me une nada con Vizcarra, solo el haber nacido en el Perú, tampoco me une nada con Piñera, pero me une muchísimo a título personal la misma historia con el proletariado chileno y los campesinos de Chile, por poner un ejemplo. Entonces, en el Paraguay también se agitó durante mucho tiempo el tema de la guerra del Chaco, ¿no? Ahí donde se gesta el Partido Comunista Paraguayo. Toda una historia interesante en polémica con lo internacional también. Y en Ecuador, la guerra con el Perú, lamentablemente, ¿no? Y a veces se utiliza, y acá también se utiliza. Este es nacionalismo burgués. El nacionalismo revolucionario no quiere oprimir a nadie, quiere liberar. Se inserta en la revolución mundial en la idea en que solo cambiando las reglas de juego que hacen sufrir a la gran mayoría para enaltecer a la minoría, se puede transformar el Perú y el mundo, ¿no? En el caso de cada país. Por eso Mariátegui detecta los nacionalismos orientales y tiene una claridad, me olvidé de decirlo en la primera parte, que es impresionante, ¿no? Cuando se habla del tema actual, ¿no? De Israel entronizado por los Estados Unidos en el Estado palestino y lo que han hecho los israelíes contra Palestina, Mariátegui en su época dice que los judíos tienen derecho a querer un país, pero los orientales, los árabes, también tienen derecho a proteger su territorio. Entonces, para Mariátegui no es un tema de territorial, es un tema de clase, ¿no? Y entiende cuáles son los móviles que impulsan el semitismo y el antisemitismo. Es decir, toma en cuenta el nacionalismo, por eso estudia el sionismo también, en su obra contemporánea. Y por último, el tema
de el plan de Mariátegui. Disculpen si estoy siendo breve, hay más cosas para decir, me quedan 2 minutos. El tema de cómo entendía Mariátegui la lucha de América Latina en la Revolución Mundial, eso formaría parte de un simposium, creo yo, porque ahí se parte por entender que el Perú no era una sociedad industrial como lo podía ser Alemania, Francia o Inglaterra, y que aquí había existido y existía todavía en las comunidades supérsite andinas y algunas amazónicas en la época de Mariátegui las formas colectivistas de vida, sin propiedad privada, y que ni la corona española pudo destruir. El virrey Toledo tuvo que asimilarlas y tratarles de dar formato como las comunidades campesinas españolas. Leer el texto de las comunidades de España y del Perú de José María Arguedas, que continúa con los textos desarrollados de Mariátegui y el colectivismo agrario. Entonces, Mariátegui estudia la realidad latinoamericana, por eso se cartea y difunde textos de grandes revolucionarios latinoamericanos, no necesariamente marxistas, ¿no? Estudia la Revolución Mexicana, impulsa y propagandiza a Sandino en Nicaragua, etcétera, etcétera. Y por eso está la playa de su generación. Recabarren en Chile, Luis Carlos Prestes en Brasil, Agustín Farabundo Martí en El Salvador, en Centroamérica en realidad, gran fundador del Partido Comunista Centroamericano, Ricardo Paredes en el Ecuador. Entonces, y muchos más compañeros que en su época, como Lucas Ibarrola, funda el partido en Paraguay, y así también en Argentina, en otros lugares, que tienen una visión cercana al movimiento indígena. Mariátegui cree que sin comprender el movimiento de los pueblos originarios desde la perspectiva americana, no se puede comprender su inserción en la Revolución Mundial. En Paraguay ocurrió, por ejemplo, la fundación de la revista Comuneros, que cuando la dirección del inicial partido paraguayo se da cuenta que si al indígena paraguayo no se le planteaba el tema de propiedad comunal, no se iban a sumar al partido. Mariátegui entiende lo mismo aquí en nuestros ayllus, y lo mismo pasa en Ecuador. Entonces, discutir sobre cómo entendía Mariátegui la inserción de América Latina en la Revolución Mundial es discutir sobre el colectivismo agrario que existió antes de la llegada de Europa. Eso no quita que Mariátegui no entendiera que la revolución era la revolución contra el capitalismo y que la revolución capitalista podía cumplir tareas de la revolución burguesa, pero que esa revolución era socialista. Es decir, Mariátegui concebía el salto cualitativo de la revolución por la situación especial que el Perú y América llamada latina, mal llamada latina, ocupaba en el rol de entrega de materia prima, ¿no? Y de monoproducción para el desarrollo del capitalismo mundial. Entonces, la inserción de América Latina, o mal llamada latina, o caribeña, andino-amazónica, en la revolución mundial, es el rol que el capital le otorga y al mismo tiempo el rol que la lucha de clases tiene en ese momento histórico como resultado del devenir de las comunidades colectivistas que existían en estos territorios y que Marx lo desarrolla en sus famosos cuadernos y en sus borradores, cuando habla de las comunidades indígenas del Perú y el ejido mexicano, ¿no? Entonces, por ahí viene la visión de Mariátegui para la Revolución Mundial desde nuestro continente. Me pasé un minuto. Gracias. Gracias, compañero. Siempre es importante tener en cuenta las condiciones subjetivas de cada país al momento de tratar de unificar una propuesta, ¿no?, internacional. Muchas gracias, compañero. Bueno, por cuestiones también de tiempo, le vamos a ceder al compañero Oswaldo Saya para que pueda responder, ¿no?, a las preguntas que han formulado compañeros que nos encuentran sintonizando. Y claro, ¿no?, como también el compañero ya también se va por cuestiones de tiempo, también que aquí le sume sus palabras finales. Compañero Osvaldo, adelante. Muchas gracias. Yo quisiera referirme de manera general a todo de lo que también ya estuvo hablando el compañero Martín. Creo que los movimientos socialistas en el cono sur, sobre todo entiendo que en Paraguay, tienen una deuda con relación al aprendizaje que necesitamos tener de José Carlos Mariátegui para transformar nuestra realidad de manera radical. Eso por un lado. Y por el otro me parece fundamental
que en estos momentos donde por lo menos en Paraguay se da un proceso en el que los sectores antiderechos, los sectores que promueven el odio, los sectores que ante cualquier tipo de amenaza de cambio levantan la bandera nacional para ponerse en contra de los intereses del pueblo y se atreven a hablar de patriotismo, de nación, como si ellos representasen los intereses de la gente o simplemente levantando los símbolos ellos representasen a la patria. La patria como concepto, la patria es un significante vacío que lo vamos llenando de acuerdo a los grandes valores y a las proyecciones y a los grandes proyectos que tuvieron los que nos antecedieron y que tenemos nosotros para crear condiciones dignas de vida para las mayorías y para las minorías excluidas. Y ahí me quiero detener y decir cuán importante es hablar de nacionalismo revolucionario del que habla Mariátegui para cargar de significado a nuestras banderas, porque estas banderas no solamente representan las ansias de liberación, representan también siglos de opresión. Estas banderas representan haber estado durante tanto tiempo bajo el poder de uno u otro imperialismo. Y allí me parece que Mariátegui es central para que los pueblos de América Latina arrebaten las banderas de sus países a los sectores reaccionarios y la llenen con los significados que buscan transformar las realidades de nuestros países. Entender nuestra realidad desde nuestros contextos claros, no desde cajas, no desde dogmas, no desde armajes preestablecidos en donde muchas veces en la historia de nuestros movimientos políticos se ha tratado de meter la realidad adentro de la teoría y no la teoría adaptada a una realidad para transformarla. En ese sentido me parece fundamental el aporte de José Carlos Mariátegui y creo que es una deuda en los países del Cono Sur su estudio más profundo, la promoción de sus textos, el análisis de su obra desde un punto de vista, desde una visión marxista. Y quiero rescatar en torno al debate de sostener con fuerza la bandera de la patria para su liberación, para una patria libre. Esto que decía Mariátegui en el texto donde habla de Mussolini y el fascismo, que es un peligro siempre latente, las clases medias que compran los mitos que vende la burguesía sobre lo que es en realidad el fascismo. Dice, la clase media es peculiarmente accesible a los más exaltados mitos patrióticos. En Paraguay, con la doctrina de seguridad nacional y con los 35 años de dictadura militar que tuvimos, se ha colocado a los movimientos socialistas, al marxismo, al comunismo, como la antipatria. Es una disputa cultural la que nosotros estamos dando en todos nuestros países. Es una disputa por recuperar nuestras banderas. Es una disputa por la construcción de un sentido común que transforme. Y otra cosa que quería rescatar de uno de los textos de Escena Contemporánea, a propósito del capítulo de la Revolución y la Inteligencia, cuando Mariátegui habla del grupo Clarte, dice, la idea revolucionaria tiene que desalojar a la idea conservadora no solo de las instituciones, sino de la mentalidad y del espíritu de la humanidad. Estos malos humores de la clase media encontraron un hogar en el fascismo. Es decir, el trabajo de la transformación radical no se queda solamente en la disputa por las instituciones, por los organismos de representación, por los lugares que ocupan las y los políticos de la izquierda, las y los políticos del socialismo en nuestros respectivos países. Y el trabajo está por ganar la conciencia de la gente, por arrebatar, dice Mariátegui, por desalojar la idea conservadora, no solamente de las instituciones, sino de la mentalidad y del espíritu de la humanidad. Me parece que es algo en lo que necesariamente debemos trabajar, porque así como decía
compañero Fidel Castro, la batalla de las ideas es en nuestro tiempo la más importante, y así ya nos lo decía el gran maestro José Carlos Mariátegui. Muchísimas gracias a la Universidad Socialista del Perú por la invitación, muchísimas gracias a la gente que participó de este conversatorio, muchas gracias a las y los compañeros por la reedición de estas obras tan importantes para la relectura y para el trabajo constante por la transformación de nuestra América Latina. Gracias. Muchas gracias, compañero. Siempre es bueno poder discutir estos temas, sobre todo por la vigencia actual que presentan. Bueno, a continuación le cederemos la palabra al compañero Miguel Cantos. Bueno, también tiene 10 minutos para poder responder las preguntas ya mencionadas. Compañero Miguel, adelante. Muy amable de tu parte. Bueno, tratando de ser lo más concreto posible por las dificultades del tiempo. Bueno, yo creo que en el tema de los jóvenes hay una cosa fundamental, es una lucha contrahegemónica, de una representación simbólica, no es simplemente el tema de lo político, ¿no? Yo creo que la experiencia de los procesos sociales y revolucionarios en América Latina, si bien es cierto, todos son de una propia matriz común, desde una lucha antiimperialista, desde una lucha por la justicia. Si bien es cierto, las diversas interpretaciones en las proximidades históricas y políticas de reivindicación de los pueblos en nuestros países determinan el avance o el retroceso de ciertas luchas sociales. En el Ecuador se generó un proceso de profundas transformaciones a partir del año 2007, un proceso que tuvo posibilidades de generar un proceso de carácter revolucionario que pueda ser una génesis o pueda ser los primeros cimientos de una construcción socialista. Y eso está determinado mucho en el concepto del carácter del socialismo de Mariátegui, en el planteamiento de cómo se generaría la revolución. Yo creo que en este sentido, cuando planteo el tema de que esto es una lucha contrahegemónica, porque está determinada en la posibilidad de que los jóvenes tengan la posibilidad de adentrarse en el campo de estudio no solamente de la obra del pensamiento de Mariátegui, sino que esto es prácticamente, no solamente es volver a Marx, como ya lo planteaba Thilo Borón y otros intelectuales en los últimos años. Esto también es volver a Mariátegui, volver a la génesis del debate de las luchas sociales en nuestro continente, el papel del siglo XXI y los referentes revolucionarios, donde nosotros creemos fundamentalmente que hoy es posible generar un proceso de cambio y de transformación que genera una ruptura ante la hegemonía imperialista y ante la hegemonía de las oligarquías nacionales en cada uno de nuestros países a través de una unidad de las diversas fuerzas revolucionarias y sociales. Unidad que Mariátegui también la propuso en algún momento y con cual el legado de él estuvo determinado. Unidad revolucionaria que también ha estado plasmada en el debate teórico y en el debate de la praxis política constante de los diversos movimientos, partidos y colectivos revolucionarios y sociales que recogen el pensamiento de la Mauta. Pero también entendemos de que esto es parte de una vanguardia colectiva, que solamente a través de esa vanguardia colectiva se van a poder generar los cambios y las transformaciones posibles. Hoy, donde el imperialismo trata que a través de sus aparatos hegemónicos, a través de los medios y las transnacionales de comunicación, tratan de generar un monopolio de la realidad, tratan de cristalizar los anhelos de la derecha más reaccionaria que vaya simbólicamente representada en el corazón, en el espíritu y en el conocimiento de los jóvenes. Y frente a eso también, desde las experiencias de lucha de los diversos movimientos sociales, de los partidos de izquierda, de todos quienes tengan el compromiso revolucionario, entender de que esto es parte de una lucha de clases. La lucha por el pensamiento, la lucha cognitiva es parte de la lucha por una sociedad mucho más justa que pasa por esa batalla de ideas fundamental. Y hoy necesitamos crear nuevas formas mucho más creativas, donde podamos impulsar la batalla de ideas, donde podamos impulsar el pensamiento crítico, donde podamos dar la posibilidad
al joven y al adolescente a que adquiera esa capacidad mucho más crítica y de comprensión del entorno. Y frente a eso está el papel de la educación. Es decir, que si no hay educación, una transformación revolucionaria del contexto educativo, va a ser muy difícil tratar de generar una transformación mucho más posible en un escenario latinoamericano donde estamos frente a la voracidad del imperialismo, donde las diversas experiencias de transformaciones sociales que se han generado en América Latina nos han dado un cúmulo de conocimientos, pero también nos han dado la posibilidad de subvertir los errores que la tendencia progresista en Latinoamérica ha venido gestando, ha venido fallando en los últimos 15 años. Y hoy nos da las posibilidades de tratar de emprender con nuevas formas mucho más creativas, mucho más objetivas, entender la realidad y la correlación de fuerzas que en este momento se espera en Latinoamérica. Hoy el Ecuador está plagado de corrupción, hoy el Ecuador está plagado de los deseos del imperialismo norteamericano y los deseos de una oligarquía que trata de desterrar todas las conquistas alcanzadas en estos años. Y para mí me parece interesante hablar de lo coyuntural en el Ecuador, porque es parte del escenario que se vive en Latinoamérica y es parte también del debate que en su momento José Carlos Mariátegui planteó de cómo será la revolución socialista. Bueno, eso es parte, ¿no?, de todo un debate que tal vez no estaría en la posibilidad en este momento, por cosa del tiempo, de poderlo abrir, pero sí estaría en volver a analizar y retomar el concepto del sujeto revolucionario. Yo plantearía en un análisis muy crítico del papel del sujeto revolucionario en este momento en el siglo XXI, el papel fundamental de la clase obrera, el papel fundamental de los movimientos sociales, el papel de las diversas luchas y principalmente retomar el carácter agrarista de la revolución que planteaba Mariátegui, el papel de los movimientos sociales. Pero también esto significa que es una lucha, no solamente con aquella casta oligárquica hegemónica imperialista que se sigue manteniendo y heredando el poder político en nuestro continente. Esto también significa un gran debate al interior de quienes promueven el pensamiento crítico, desde diversos sectores de la intelectualidad, donde tratan de maniatar a Mariátegui, donde tratan de taparle la voz revolucionaria, de aquellos sectores intelectuales, de sacrosantos en las grandes academias universitarias conservadoras, donde el pensamiento de Mariátegui está solamente implementado para el diagnóstico de los movimientos sociales desde los conceptos sociológicos, pero no desde el papel transformador, revolucionario, contrahegemónico y de ruptura de un tiempo. Eso es fundamental, porque eso es parte también del debate y de la lucha. Es una parte donde nos da la posibilidad de ir cristalizando aquellas posibilidades de unidad y de lucha de los pueblos. Pensaría también en el papel y en el concepto sobre las tesis del problema de la raza, que también fueron defendidas por Hugo Peche, ¿no? Y que de alguna manera también fueron debatidas acá en nuestro país por Ricardo Paredes y que fue parte del debate que se dio en la fundación del Partido Comunista del Ecuador y en la fundación de la Federación Ecuatoriana de Indígenas con Dolores Cacuango, Jesús Gualabicí, Tránsito Amaguaña. El papel fundamental que en aquel momento tuvo y el poderío del movimiento campesino, que hoy también es necesario volverlo a debatir en nuestro continente. En Ecuador, hoy el debate indígena en el contexto político actual es un debate largamente discutido, desde las posibilidades no solamente de la concepción de raza, sino también desde las posibilidades de la concepción de clase y de las posibilidades del entorno de producción y del papel del capitalismo dependiente en nuestro país. Yo creo que es fundamental aquello, tratar de analizarlo, pero también es importante, y con esto trato de cerrar, de que cuando hablamos de Mariátegui no solamente que hablamos del papel de ser alguien que generó una ruptura y cambio, alguien que demostró desde la dialéctica las posibilidades de poder construir una alternativa política y una alternativa social, una alternativa en todo el debate del pensamiento crítico, de las ideas, sino también un fervoroso luchador social que, a pesar de las singularidades de la vida que él tuvo y de los problemas de salud, mantuvo ese carácter y efervescencia que yo creo que hoy conquista y conquistaría y logra convencer en el poderío de aquella fuerza rebelde de la adolescencia y de la juventud.
pensaría hoy en esas posibilidades, en una juventud que se abre a la esperanza, una juventud que se abre a ese momento convulsionante en rebeldía. Hoy el Ecuador es un país casi con un 50% de población joven. El próximo año 1 millón de adolescentes van a entrar a votar con el voto facultativo, pero con ello se abre y se puede caer la esperanza de un proceso de cambios, de una vuelta a reconquistar las luchas. Pero eso es un momento donde los jóvenes también están siendo golpeados, no solamente en el Ecuador, sino en Latinoamérica, de las formas de representación simbólica y las formas mediáticas y políticas, como trata las oligarquías y la derecha ganarse a aquellos sectores juveniles que van a tener la posibilidad de generar todo un proceso de recambio generacional, que no solamente es político ni es social, es un cambio de tiempo, un cambio de un contexto universal en el continente latinoamericano, que nos va a dar la posibilidad de entender el proceso revolucionario en América Latina, con todas las diferencias y realidades distintas que tenemos en cada uno de nuestros países. Ese gran cúmulo juvenil va a tener el duro peso de acarrear no solamente las luchas heredadas, sino también los conflictos, los problemas y los desencadenantes de entender un proceso revolucionario para poder desde una concepción creativa y mucho más contemporánea, actual y principalmente creativa, como lo planteaba el Amauta, lograr esa transformación revolucionaria, ese contexto de revolución. Creo que es fundamental, porque también cuando hablamos del sujeto histórico, ya planteando desde un concepto mucho más metódico en el tema teórico, es necesario analizarlo. Yo pensaría que los textos de Mariátegui hoy nos llevan a reflexionar sobre el camino que están generando las izquierdas. Hoy el papel de las vanguardias colectivas, del papel de los movimientos sociales, el papel de las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de los campesinos, de los montubios, de los estudiantes. Hoy en un momento que en América Latina convulsiona, que no solamente por el padecimiento, por una pandemia que está aniquilando la salud, no solamente por la pandemia, sino por la ineficiencia de las políticas públicas sanitarias en nuestros países, sino también por la urgencia que hoy se representa la brutalidad de las repercusiones que trae esta pandemia en recrudecer las condiciones económicas, políticas, sociales, culturales en nuestro continente. Hoy en el Ecuador existe 1 millón de desempleados. De ese 1 millón de desempleados, casi el 50% son jóvenes. Este año, una gran cantidad de jóvenes se salen de los colegios o de los liceos. ¿A dónde llegarán a tener empleo? O sea, hoy nos obliga a volver a Mariátegui, a volver a Marx, a volver a darle la actualidad del papel de la revolución en América Latina como eje fundamental para poder entender un antes y un después, para poder entender el carácter de la utopía y que sirvan los textos de Mariátegui para que la utopía se mantenga en constante debate, indiferentemente de los problemas del pasado, indiferentemente de las apreciaciones que podamos tener desde las diferentes relaciones políticas o de nuestros entornos en que se genera la izquierda, indiferentemente de lo que podamos seguir trayendo como parte del pasado para tratarnos de abrir una herida. Más bien repensar hoy cómo podemos a través de Mariátegui, de sus obras, de su pensamiento, de ese socialismo indoamericano, entendiendo la repercusión de la destrucción de cada vez más fuerte de la humanidad en el siglo XXI, el aumento de la pobreza, de las desigualdades, el problema racial, el problema del regionalismo, el problema de las exclusiones sociales. Desde ahí repensar cómo podemos entender desde Mariátegui para plantearnos un cambio para el destino socialista que muchos creemos que pueda ser posible. Muchas gracias, compañeros y compañeras. Muchas gracias, compañero. Creo que todos coincidimos en que es importante resignificar la figura de Mariátegui en tiempos actuales. Ya estaría quedando una tercera ronda, que son palabras ya de despedida, palabras finales, que aproximadamente tendrán pues 5 minutos. Aunque hay un último comentario, una última pregunta, ¿no?, que también sería importante contestar, ¿no?
es del compañero Gabriel Cabrera, que nos manifiesta mediante el Facebook, ¿no? Felicitaciones a la Universidad Socialista del Perú, José Carlos Mariátegui, por este importante ciclo de discusión de los libros cardinales de la Mauta Mariátegui. Gracias a los exponentes por sus excelentes intervenciones. Una pregunta a los ponentes. ¿Cuál es la vigencia del método que utiliza Mariátegui para analizar la realidad mundial? Esa sería su pregunta y bueno, ¿no? Daría 5 minutos ya para que los ponentes puedan ir ya despidiéndose y bueno, nuevamente les devolveríamos a ceder la palabra al compañero Miguel Cantos. Adelante, compañero. Bueno, muy brevemente, yo pensaría que en el carácter metódico de Mariátegui no solamente está la posibilidad de la descripción, sino también entender lo mundial como parte de la coyuntura, entender que todo es parte de un proceso que resignifica el escenario mundial y repercute políticamente a nivel regional. Pensaría que en esas posibilidades, entender a Mariátegui desde lo metódico significa tener una posibilidad mucho más crítica, ser fulminantemente crítico ante el entorno político en que se nos presenta la sociedad en este momento. Cicerón decía de que la historia se repite cada 950 años. Marx también planteaba de que la historia es cíclica. Muchas de las luchas sociales y las repercusiones y los golpes del imperialismo que se vivían en América Latina en las primeras décadas del siglo XX, hoy se mantienen en las primeras décadas del siglo XXI. Es decir, de que la pobreza, la desigualdad, la corrupción son parte del debate cotidiano en la política de nuestros países, es parte de la lucha cotidiana en América Latina. Pero hay una gran diferencia. Hoy existen mayores posibilidades de enfrentarnos ante ese gran poderío imperialista. Hoy hay mayores posibilidades de generar un movimiento internacionalista y latinoamericano que logre cristalizar los anhelos de cambio y transformación que requieren los pueblos, que requieren los sectores más vulnerables, que requieren aquellos sectores que son parte de la subalternidad, y recogiendo el tema desde las posibilidades de lo nacional. Yo creería que lo nacional es una cosa fundamental, pero no desde ese nacionalismo heredado de las luchas de independencia, de los procesos independentistas, que fueron quebrados y quebraron el ideal de Bolívar, donde nos repercutieron mediante representaciones simbólicas de separación entre países, y no entender ese nacionalismo que es parte de una lucha histórica de nuestros pueblos por la conquista, por la soberanía y la justicia social. Pensaría de que hoy, ante esa avalancha política que se avecina de parte del imperialismo, es que existe también un movimiento antiimperialista revolucionario juvenil que se está plagando de conciencia, que se está inundando de saberes, que se está acumulando en una fuerza histórica, que hoy el papel de los movimientos sociales, de los partidos de izquierda, de los intelectuales y los trabajadores de la cultura, es trabajar en unidad, totalmente juntos para poder cristalizar aquellas posibilidades de cambio que se deben de impulsar. Pensaría que eso es parte de la actualidad del pensamiento de Mariátegui, porque simplemente hablar de Mariátegui o reconocer los campos que en aquel momento él pudo emprender y desde las posibilidades del debate intelectual y político en aquel momento, se dio, yo pensaría de que hoy también recoger aquella parte de ese cúmulo sumamente incesante en su pensamiento, para hoy transformarlo en esa realidad que él lo hablaba muy claramente, que él era muy claro en lo que se buscaba, en esa transformación de carácter revolucionario. Muchas gracias, compañero. Bueno, ya para finalizar le estaríamos otorgando la palabra al compañero Martín Guerra. Compañero, adelante. Bien, gracias, compañera. Sobre lo que el compañero Gabriel Cabrera consultó de la vigencia del método de Mariátegui, yo creo que sí es vigente. Como expusimos cuando nos tocó la primera intervención, Mariátegui hace un balance del desarrollo de la lucha de clases en el mundo
y luego pasa al análisis nacional. Ese método es correcto, pero no es el único método de Mariátegui. Mariátegui también parte de comprender las diferencias históricas, sociales, económicas, culturales, que existen en las diferentes latitudes del mundo. Eso también del método de Mariátegui debemos tomar. Mariátegui pretende de la revolución un amplio espectro de diversos sectores sociales que son marginados, explotados, oprimidos. Por ello su plan editorial, ¿no? Primero saca la revista Mauta para reunir un grupo de intelectuales de diversa índole que tenga a bien, lo primero, defender la cultura peruana, la cultura mundial y difundir ideas, ¿no? Ideas novedosas, revolucionarias, no estrictamente en el término político, sino porque están revolucionando los campos del conocimiento, ¿no? El arte, la literatura, la danza, la pintura, la física, las ciencias, etcétera, etcétera. Luego, el periódico Labor, que es para los trabajadores, y dentro de Labor una hojilla llamada Layu, que es para la organización de los campesinos y de todas las federaciones que se estaban conformando de trabajadores de la tierra. Entonces, es parte del método de Mariátegui, ¿no? Otorgarles una tribuna, luchar porque esa tribuna se construya de difusión de ideas y de reivindicaciones o programas mínimos de lucha a los sectores oprimidos por el capitalismo, ¿no? Por el sistema opresor. Entonces, es parte del método de Mariátegui que también hay que tomar. Otro método interesante de Mariátegui es ser muy complejo en el análisis, pero tratar de ser lo más sencillo en la expresión. Mariátegui no quiere que lo aplaudan por ser difícil. Lo que Mariátegui quiere es que lo que escribe sirva para tomar conciencia para la revolución, para la transformación, para tomar conciencia de sí mismo, del rol que se ocupa en la historia y de lo que se puede hacer para cambiar la situación de marginalidad, de miseria. Y al mismo tiempo, esos textos también pueden servir para elucubrar análisis, diagnósticos y teorías, ¿no? Entonces, es también parte del método periodístico revolucionario de Mariátegui que es vigente en la actualidad y que debemos tomar. Su comprensión sobre el Frente Único. Mariátegui es capaz de conversar con todos aquellos que defiendan al pueblo y que puedan tener diferencias extremas o diferencias mínimas. Mariátegui no insulta, Mariátegui no sanciona, Mariátegui no ofende, pero eso no le impide señalar, ¿no? Con los adjetivos políticos que se necesitan, las desviaciones, las actitudes reformistas, claudicantes o ultrosas que se pudieran desarrollar en la realidad que le tocó vivir. Entonces, vemos que el método de Mariátegui en el diagnóstico, en el trabajo político, en el desarrollo del criterio, en la difusión de ideas, es un método que está totalmente vigente. ¿Y por qué? Y faltó algo, ¿eh? Su polémica al interior del movimiento comunista internacional es fraterna y orgánica, ¿no? No es inorgánica e infraterna. Eso también es importante. Pero ¿por qué el método de Mariátegui es vigente? ¿Porque Mariátegui es un genio? No. Así como Mariátegui no era proclive a estudiar la historia de las ideas enajenando a los hombres de su época, sino más bien estudiándolos dentro de su época, Mariátegui es el gran teórico de la Revolución Peruana de la época del capitalismo imperialista. Por lo tanto, mientras el capitalismo imperialista no ha cedido en sus pretensiones de dominarnos, el método de Mariátegui es vigente y será vigente hasta que desarrollemos la revolución triunfante en el Perú y en nuestra América. Solo quería leer una cita final del texto, la escena contemporánea, a manera de despedirme. Dice, creo que es una idea central del texto, dice, la crisis política contemporánea no es en particular una crisis de la democracia, sino en general una crisis de la democracia capitalista. Entonces, Mariátegui es claro en decir que la crisis que estamos viviendo no es de la democracia como concepto, sino de la democracia que el capitalismo nos vende, de la falsa democracia, de la democracia burguesa, de la democracia de la explotación, de la democracia sin hospitales, de la democracia sin presupuesto para los pueblos, de la democracia sin educación para todos, de la democracia que estupidiza la conciencia de los jóvenes, de la democracia de la corrupción, de la trampa, del vilipendio. Esa es la democracia que está en crisis y esa democracia no se puede parchar. Esa democracia hay que destruirla para construir la democracia popular, la democracia que traerá la revolución socialista. Ese es el espíritu del libro, de la escena contemporánea, y ese es el centro del método Mariátegui.
Muchas gracias a los organizadores, gracias compañera Fabiola una vez más. Buenas noches. Muchas gracias, compañero. Gran cita también. Bueno, le daremos un minuto más al compañero Miguel Campos, porque creo que el compañero no pudo despedirse. Respondió la pregunta, pero sería bueno también poder escuchar ya sus palabras finales. Compañero Miguel. Bueno, agradecer nuevamente a la Universidad Socialista del Perú por haber planteado este evento internacional muy necesario, muy actual. Agradecer a cada uno de los compañeros que hoy me antecedieron la palabra y debatieron estos temas. Esperemos y también esperamos poder contribuir desde otras lógicas y poder seguir en ser parte fundamental, ¿no?, de esta batalla de las ideas. Así que un fuerte abrazo a todos y a todas quienes nos han acompañado dentro de esta sala, así mismo como quienes nos acompañan desde el internet. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero. Bueno, ya se han realizado las 3 rondas, ¿no? Agradecer a los ponentes por habernos, en este caso, continuado, ¿no?, con la exposición cuando tuvimos problemas de conectividad. Agradecer también a los que nos sintonizan, ¿no?, por también, ¿no?, haber retomado junto con nosotros, ¿no?, esta sesión, ¿no? Y bueno, ¿no?, para recordar, el próximo jueves, 1 de octubre, se va a realizar la segunda sesión, que es del tomo 2, 7 ensayos de la interpretación de la realidad peruana, donde se va a contar con el compañero Eduardo Triniti de Chile, el compañero Alberto Velázquez de Cuba y el compañero Gabriel Cabrera de Perú. Nuevamente agradecer a los ponentes, agradecer a los que nos sintonizan y bueno, esperamos poder contar con ustedes el próximo jueves. Que tengan una buena noche, compañeros y compañeras.